Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio virtual de aprendizaje de la semana número 3. Vamos a iniciar recordando que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP en formato APA. Recordemos que la finalidad de utilizar este manual es que nosotros citemos correctamente dentro de nuestro texto si le tomamos algún concepto o conocimiento, o bien citemos en la parte de referencias la fuente a la cual nosotros acudimos para obtener información, o bien para estudiar algún conocimiento que compartimos dentro de nuestro texto. Recordemos que la semana pasada empezamos a ver lo que fueron las citas directas y las citas indirectas. Esto quiere decir, cuando yo estoy escribiendo mi texto y dentro de mi texto, yo necesito hacer mención, no sé, de alguna definición, por ejemplo, que me dé algún investigador, yo voy a compartir esa información y a lo mejor si yo retomo tal cual la información, yo voy a hacer una cita directa, que va a depender si es corta o larga, dependiendo del número de palabras que yo esté compartiendo. Ahora, podemos hacer una cita indirecta cuando nosotros vamos a compartir esa definición, pero lo vamos a hacer con nuestras palabras. Esto quiere decir, nosotros vamos a utilizar lo que es una paráfrasis. Ahora, en base a esto, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cita directa corta y cita directa larga, que nos decíamos que tomamos tal cual la información. Entonces vamos a ver el ejemplo, cita directa corta. Como indica Carlino 2005, página 69, leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Entonces, tal cual estamos compartiendo esa definición. Pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Buenas tardes, Julio. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros vamos a compartir nada más dentro de mi texto una breve información, mas no significa que vamos a compartir párrafos completos, porque eso obviamente no lo podemos hacer, sino simplemente a lo mejor yo voy a hacer referencias sobre la importancia de la lectura y entonces estoy retomando la definición de Carlino, ¿no? Y entonces es importante que yo la mencione. Ahora, una cita directa larga, que recuerden que va a depender el corta o larga dependiendo de la cantidad de palabras que nosotros utilizamos. La larga. La preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. El desafío para la próxima década no solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Negroponte, 1996, página 110, y bueno, nos hace referencia que en la cita larga, el punto final va después de la cita y no después del paréntesis. Es decir, el punto se coloca antes del paréntesis, tal como se puede observar. Ahora, recordemos que cuando nosotros utilizamos una cita indirecta es cuando vamos a parafrasear. Esto quiere decir que cuando vamos a utilizar nuestras palabras para compartir el conocimiento que obtuvimos de otro lado. Si tuvieras que parafrasear el siguiente texto, vamos a ver cuál es la paráfrasis correcta. Y el texto es: cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otro. Perdón, me sacó un momentito, dejen volver a compartir donde estábamos. Ahora sí, ¿sí me escucho bien? Si me puede colocar en el chat si me... ¿Sí me escucho bien? Porque no me escuchaba correctamente. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, espero que ya no tengamos interrupción. Muy bien. Hacemos referencia sobre la paráfrasis correcta, ya tuvimos el texto. Ahora, ¿cuál sería una paráfrasis correcta de ese texto? La opción 1
es el estudiantado confunde el uso y función de las citas las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Y entre paréntesis, Angulo Marcial, 2013. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Analicemos las respuestas. Recordemos que estamos trabajando con una cita indirecta que utilizamos paráfrasis. En la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de distinta manera sin perder su sentido, y por otro lado es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de dónde se tomó la idea. Mientras que en la opción 2 solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul. No se eliminó información accesoria y es casi copia textual. En este caso se trata de una paráfrasis incorrecta, pues hicieron cambios menores y no se anotó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. O sea, no hubo crédito, no se dijo de dónde se obtuvo la información y casi resultó una copia textual. Muy bien. Es importante que si trabajamos, es muy recomendable trabajar con la paráfrasis porque también nosotros estamos trabajando con la parte de la comprensión lectora. Esto quiere decir, determinamos si nosotros entendimos muy bien lo que la lectura nos quiere decir. Entonces, de esta manera, pues, podemos hacer una paráfrasis, no una cita indirecta. Pero debemos utilizar las citas directas cuando necesitamos dar definiciones o a lo mejor alguna frase y que no podemos modificarla, ¿no? O sea, son conocimientos que tienen que quedarse tal cual y no se pueden modificar. Siempre que cites, ya sea de forma directa, corta o larga o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra de donde estás tomando la información, ya que si no, vamos a caer lo que es en un plagio. Recordemos que es importante que si retomamos información dentro de nuestro texto, mencionarlo y utilizar citas directas, indirectas y solamente pues breves espacios que nosotros vamos a compartir. Ahora, al final de nuestro texto, acuérdense que vamos a incluir las referencias. Esto quiere decir las fuentes a las cuales acudimos. Posiblemente hay fuentes que me sirvieron para adquirir el conocimiento, pero no necesité plasmar dentro de mi texto alguna frase, algún dato importante, pero lo debemos incluir al final como referencia. Muy bien, nos vamos a salir de aquí, no olvidando recordarles que es necesario, indispensable, revisar y tener a la mano el manual de citas y referencias de Prepa en Línea C porque lo vamos a utilizar muchísimo. Y es muy importante porque es necesario que nosotros citemos de forma correcta dentro de nuestro texto y al final del mismo. Muy bien, nos vamos entonces a los temas de la semana, módulo 5, semana número 3. Trabajaremos con argumentos y el proceso de investigación. El propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. No olvidemos que cuando tenemos alguna problemática, lo que buscamos pues es una posible solución y un argumento que está bien fundamentado y de ahí procede de un fundamento y una investigación, puede ser la posible solución que nosotros estamos esperando. Vamos a trabajar en esta semana con como protocolo de investigación. Vamos a trabajar con el tema de la investigación, para lo cual lo que yo voy a explicar va a venir dentro de una de las actividades integradoras. Cuando veamos las indicaciones de esa actividad integradora, pues vamos a hacer referencia a lo que vimos ahorita. Pero antes de eso, me gustaría compartirles esta infografía. Esta infografía, como estamos hablando del tema de la ciencia, pues me pareció muy adecuada para que nosotros veamos cómo estamos los mexicanos en relación
cómo están los mexicanos en relación con el tema de la ciencia. Así que vamos a compartir los datos. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella, sin tomar conciencia de que pues muchas cosas que tenemos alrededor dependemos de la ciencia. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos, que además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. En una revista, cuando estábamos en este tema de la pandemia, sacó pues un artículo, bueno, algunos datos sobre diferentes pandemias a lo largo de la humanidad. Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan, en el módulo 4 trabajan con la historia de Frankenstein, de Mary Shelley. Pues en esa época de una X pandemia, estaba pues muy de moda y era el tema, lo que es la historia de Frankenstein, que ustedes ya la conocen. Y entonces la gente no quería ir al doctor por la enfermedad porque pensaban pues, que les iba a ir igual, que iban a tomar una parte de ellos y de varias partecitas iban a hacer un fracaso. Entonces a veces nos formamos lo que son mucho todas estas historias, ¿no? Y no enfrentamos una investigación que nos puede dar otra realidad. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Y yo creo que debemos de tomar en cuenta y conocer los avances científicos o los resultados que han tenido estos avances científicos y los beneficios también que nos han traído. Pero todo parte también de un protocolo de investigación que es necesario que nosotros lo conozcamos y es lo que vamos a trabajar ahorita. Les voy a compartir una frase de Carl Sagan que es era un investigador, bueno, sí creo que era un investigador que primero empezó en la Universidad de Estados Unidos, bueno, estudió, luego creo que pasó a ser docente y luego terminó trabajando en la NASA y empezó a trabajar con una serie que se llama Cosmos, donde pues permitió por medio de esa serie que nosotros nos pudiéramos acercar a este universo maravilloso. Entonces, tiene una frase que me gustó que se llama, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y esas son las investigaciones, ¿no? El que nos demos la oportunidad de conocer aquello que no podemos conocer de otra manera. Pero antes de investigar, vamos a ver qué nos pide esa actividad integradora, que son los puntos que vamos a ver ahorita. Primer punto. Tema de investigación. Es necesario definir y delimitar el tema a investigar. Nosotros tenemos que, si la actividad no nos indica el tema, tenemos la oportunidad de poder elegir un nuevo tema que es necesario que nosotros definamos y delimitemos. El delimitarlo es para que no quede tan grande. O sea, si voy a hablar de las aves, entonces yo necesito delimitar qué de las aves, ¿no? A lo mejor las aves, que puedan vivir en una casa, o las aves que viven cerca del mar, o por tamaños, o por colores, o por zonas geográficas. Entonces yo tengo que hacer una delimitación que me ayude, ¿verdad? A poder muy bien precisar lo que quiero del tema y lo que yo voy a investigar. Si no, queda un abanico muy amplio. De ahí pasamos lo que es a trabajar con el problema de investigación. El problema de investigación es como el fundamento que nosotros necesitamos para iniciar la investigación. Es aquello que nosotros deseamos investigar. Gracias, Saúl, bienvenido. Nosotros deseamos investigar algo y es un problema que necesitamos darle respuesta. O sea, si no tenemos algo que investigar, pues para nada podemos iniciar esa investigación.
Entonces necesitamos dar esa respuesta. Ahora, ¿cómo se plantea un problema de investigación? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Es algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Para lo cual, vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí. Y podemos nosotros plantear nuestro problema de investigación por medio de una pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si nos damos cuenta, es claro, concreto y está delimitado. Queremos saber qué pasa con los estudiantes, ¿de dónde? De primer semestre, ¿de dónde? De medicina, ¿de dónde? De la Universidad Autónoma de México, en un periodo de años en específico. Con esta pregunta ya tenemos el problema ahí mencionado, pero nos permite delimitarnos para poder tener esa investigación de forma precisa. Pero también se nos pide argumentar. Esto quiere decir cuál es nuestra postura ante el tema que nosotros elegimos. Recordemos que debemos argumentar nuestra postura y no olvidemos que un argumento se compone por premisas que nos llevan a conclusiones. Las premisas son ideas completas que el conjunto de ellas y la suma de ellas me va a llevar a desarrollar una conclusión. Esto quiere decir que mi conclusión debe de estar más completa porque conlleva lo que son mis premisas. Recordemos que las premisas no son palabras sueltas, sino son ideas. Ya lo vimos en la semana número 1, cuando retomábamos ejemplos de los mismos recursos de la plataforma, donde viene la estructura de los argumentos. Después, se nos va a pedir nuestro marco teórico. Esto quiere decir que debemos de revisar diferentes disciplinas, qué información nos van a dar. Si se acuerdan de la semana número 2, trabajamos con un tema y decíamos, ¿qué enfoque le vamos a dar? Pues quiero la legalización de las drogas, el tema de las drogas, y quiero ver la legalización en todas partes del mundo, o los países de América Latina. Entonces yo voy a acudir a la disciplina, al área de conocimiento, voy a acudir lo que es al derecho, porque el derecho pues ve las legislaciones y entonces me va a dar información más completa. Entonces, tengo que ver a dónde yo voy a acudir. No olvidemos estos puntos importantes. Acudir a fuentes confiables. Wikipedia, el Rincón del Vago, las Buenas Tareas, son páginas que le llaman editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede poner lo que quiera y a lo mejor ni siquiera estudió y ni supo y lo puso porque sí. Entonces, mucho ojo con esto. Para utilizar y obtener buena información, acuérdense que pueden utilizar los buscadores académicos. Está una infografía en la semana número 1 donde les da los 9 mejores buscadores académicos. ¿Qué es lo que aparece ahí o lo que encontramos ahí? Es una información confiable y verídica. Tenemos, por ejemplo, Google Académico o Redalyc. Apréndanse cualquiera de los dos. Siempre les recomiendo Redalyc porque Redalyc también les dice cómo se debe citar esa fuente en formato APA. Únicamente ya seleccionan su fuente y en la parte de arriba dice cómo citar. Lo abren y aparece como fichitas y solamente buscan el formato APA y la fichita se voltea y ya les da todos los datos. Pues busquen información en fuentes confiables. Lo que tenemos que decir ahí es dónde voy a buscar la información que yo necesito. Pero para esto ya tuve que definir mi tema, delimitarlo, presentar mi pregunta de investigación, mi problema de investigación y con eso ya puedo partir a saber dónde voy a buscar información. Ahora, tenemos que redactar nuestros objetivos. Es una serie de pasos que nosotros debemos de hacer. Los objetivos, ¿qué son? Es el fin que se desea llegar o la meta que se desea lograr. Como por ejemplo, dice uno, yo quiero bajar de peso, es una meta que yo debo de tener. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades que entregan un proyecto, empresa, entidad, pueden ser medibles o cuantificables. De alguna manera tenemos que tener algo para saber si se cumplió con el objetivo. Pero como viene ahí su definición, tenemos que hacer algunas acciones para poder cumplir con los objetivos. Yo no puedo decir que nada más como objetivo es desear bajar de peso, pero pues ¿qué voy a hacer para bajar de peso, no? O sea, ¿cómo va a ser el cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones van a venir?
Aquí tenemos unos ejemplos de objetivos. Objetivo general. Formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. De ahí proceden objetivos específicos. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Si nos damos cuenta, los objetivos inician con un verbo en infinitivo. Esto es la acción que vamos a hacer, lo que nos va a dar pauta para la primera acción y todas las demás. Después tenemos que decir qué queremos, nuevamente cómo lo vamos a hacer y cuál es la finalidad de ella. Recuerden que tienen ustedes como recurso de esta semana número 3 la estructura de un objetivo. Está plasmado el objetivo, pero el objetivo está como desglosado en partes que viene siendo su estructura y él les dice primero que va, después que va, después que va y después que va. Y todo está como en forma de pregunta. Entonces, si ustedes redactan su objetivo con esa estructura que viene en los recursos en el foro de novedades, va a ser muy fácil redactar sus objetivos y de forma muy precisa. Pero no olvidemos que partimos de un tema que nosotros ya definimos, de un problema que vamos a investigar y obviamente de los objetivos que nosotros queremos plasmar. Nos vamos ahora con el tema de la hipótesis, que la hipótesis pues siempre viene siendo como el talón de Aquiles de dentro de lo que es la hipótesis y los objetivos y después sería el problema de investigación, viene siendo los talones de Aquiles, pero lo principal es la hipótesis. La hipótesis primero, ¿qué es? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es simplemente una suposición. No voy a desarrollar ahí el tema, no voy a poner un objetivo, sino simplemente voy a escribir una suposición como si fuera una afirmación. Suena medio contradictorio, ¿no? Pero para que nos quede más claro y poderlo explicar más a fondo, vamos a ver el siguiente video que lo tienen ustedes igual como segundo recurso en esta semana número 3 en el foro de novedades. Así que vemos y escuchamos este video y ahorita lo explicamos, por favor.
Muy bien, con eso tenemos 5 sencillos pasos para poder redactar una hipótesis. Así que vamos a ver la paso número 1. Este es un ejemplo, pero si nosotros hacemos nuestra hipótesis con estos pasos, va a ser muy sencillo de elaborar. Primero vamos a identificar el problema. Ya tenemos un problema de investigación que nos puede ayudar, obviamente, en esta parte. Aquí el problema es el pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Ahí está el problema muy bien definido con muy pocas palabras. Vamos con el paso número 2. Identifica como Y lo que sabes del problema. Que el pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Es lo único que sabemos. No tenemos que poner más. Vamos con el tercer paso. Identifica como X lo que no sabes, o sea, lo que no sabes de forma muy directa relacionado con el problema. Se identifica como X lo que no sabes, las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparte de la rutina y que comete errores en los enviones. O sea, lo que no sabemos muy relacionado con el problema que nosotros estamos manifestando. Vamos con el siguiente punto. Escribe paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es mi suposición, pero todavía no es mi hipótesis, ¿eh? Pero es una suposición muy concreta. Paso número 5. Redacta una proposición con este esquema. Si X, entonces Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esta es la estructura. X son las causas y son los efectos. Tu hipótesis tendrá esta estructura. Si el pesista se encuentra bajo presión, sí, pongo las causas, entonces pongo los efectos. Causa, efecto, sí, entonces. Y de esta manera ya tengo redactada una hipótesis de forma muy sencilla. Si se dan cuenta, no tengo que desarrollar, no tengo que poner más cosas, no lo estoy desarrollando tipo objetivo. Entonces, de forma muy concreta, estoy redactando lo que es la hipótesis. Mi sugerencia es, vean este video, les digo que está en los recursos, vean este video, váyanlo pausando y vayan haciendo el ejercicio de redactar lo que es la hipótesis. Poco a poquito y van a ver que siguiendo cada uno de estos pasos van a poder redactar su hipótesis de forma correcta. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? No hay dudas, preguntas. Vamos a continuar. No, ok. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos nuestro ejemplo de hipótesis. Si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías incrementarían. Cumplimos con esta estructura. Muy bien, vamos a ver qué tenemos que hacer lo que es esta semana. Actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Voy a hacerla un poquito más grande. Que se ve mejor. Aquí está. Yo nada más hice captura de uno de los textos, pero son 3 textos que hay que leer y hay que contestar exactamente lo mismo. Lo único que nos da la actividad es la tablita. Del lado izquierdo viene el tema y del lado derecho viene lo que son la fuente. ¿Dónde vienen los datos del texto? Y abajo viene en azul con subrayado lo que es el texto.
Entonces, de aquí dándole clic a la parte azul, ustedes ya van a poder abrir el texto, leerlo y van a tener que dar respuesta a estas preguntas que vienen aquí. Primero, en todo en base al texto. Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Problema abordado. Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. No olvidemos que ya se ha visto esto. Tenemos, no sé, matemáticas, tenemos las ciencias sociales, tenemos medicina, etcétera, etcétera. Problema abordado. ¿Cuál es el problema que me está presentando el texto? Recuerden que esto lo podemos redactar con nuestras palabras de forma muy sencilla y puntual. Argumentos principales de la investigación. Esto si queremos lo podemos retomar en la misma lectura, ¿no? O sea, tal cual. Pero si no, con nuestras palabras podemos redactar lo que son los argumentos que nos está presentando el autor o la autora o los autores. Y la relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante en mi entorno lo que es trabajar con este tema? Ahí lo podemos poner. Así vamos a contestar lo mismo de cada uno de los textos. Recuerden que son 3 textos y hay que contestar la tabla con cada uno de estos puntos. Muy bien, ¿dudas sobre esta primera actividad integradora de esta semana que es la 5? Muy bien, nos vamos entonces con nuestra... Ay, perdón. Vamos con la siguiente. Aquí viene nuestra segunda actividad integradora de esta semana. Actividad 6, iniciar una investigación. No sé si sí puede entender un poco cómo se tiene que grabar, pero con esto ya queda claro. Ok, muy bien, voy a explicar cada uno de estos puntos a qué es ya lo que vimos hace un momento. Primer punto, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre otro tema. O sea, podemos trabajar sobre el tema legalización de las drogas porque es un tema que ya tenemos, pero bien, lo podemos hacer de cualquier otro tema. Segundo punto, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Ya vimos que lo podemos redactar en forma de pregunta, que debe ser muy, muy claro, muy preciso, delimitar qué es lo que queremos para que nos ayude a desarrollar una adecuada investigación y ser más precisos en ella. Punto número 3. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Esto quiere decir, bueno, por qué es importante, a quién va a beneficiar, etcétera. Punto número 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Recordemos que aquí vamos a utilizar un argumento compuesto por premisas y conclusiones, ¿no? Punto número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. O sea, si yo voy a trabajar con el tema legalización de las drogas, posiblemente una disciplina sea el derecho, entonces yo voy a poner derecho y tengo que escribir 4 líneas como mínimo donde diga por qué es importante que el derecho me dé información para el tema que yo he elegido. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Recuerden que en el foro de novedades está un recurso donde viene la estructura de los objetivos. Puedan redactarlos tal cual para poderlo hacer. 2 objetivos. Siguiente, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Para esto recuerden que les aconsejo revisar el video de los 5 pasos para poder redactar nuestra hipótesis. Recordemos que es una suposición y casi la estaríamos redactando nuestra suposición como una afirmación. Y no hay que poner otra cosa más que eso. Muy bien, así, precisos. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. No olvidemos que hay que colocar los datos completos de la fuente de consulta. Tienen el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, donde viene
La parte de las referencias, si yo consulté un video, ahí dice cómo lo debo de mencionar. Si yo consulté una página web, ahí dice cómo debo de mencionar. Recordemos que compartir únicamente el link de la página no es compartir la fuente de consulta completa, simplemente estamos compartiendo un pedacito y hay que compartirla completa. Punto número 9, pues bueno, guardar el documento y subirlo a la plataforma. ¿Alguna duda sobre esta actividad integradora 6? ¿Iniciar una investigación? Bueno, pues vamos a continuar. Ya casi vamos terminando. Para poder visualizar nosotros la última semana de nuestro módulo, gracias. La última semana de nuestro módulo necesitamos dar respuesta a 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo número 5. Les pedimos por favor que sean muy objetivos al contestar estas encuestas, porque nos ayudan a mejorar el servicio hacia ustedes. Que por favor cuando las contestemos, si hay una parte que diga enviar, le demos clic en enviar. ¿Cómo podemos verificar que hemos hecho estas encuestas? Bueno, en primera, pues cuando llegue la semana 4 podemos visualizar esa semana, pero si no, en el portafolio de evidencias, su portafolio de evidencias, una vez que ustedes contesten estas encuestas, se va a ver ahí reflejado. Comúnmente no, luego tienen que dejar pasar unos minutos y ya puedan revisar su portafolio de evidencias para que ahí se constate que ustedes pudieron contestar sus encuestas. Y me gustó mucho esta frase de Albert Einstein, muy relacionado con la parte de la investigación y su importancia, que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. No olvidemos que Albert Einstein se tardó, creo que fueron 99 errores que tuvo para poder sacar el foco hasta que lo logró. Entonces, siempre en la investigación yo creo que es un tema apasionante que nosotros podemos conocer y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, en la medida de lo posible, hagamos esto, digamos no al plagio, para que pues nos llevemos los conocimientos que nos ofrece el módulo y todos los beneficios. Muy bien, déjame pasar la asistencia, por si tienen alguna duda, compártamela en el chat. Si no, déjenme nada, ya tengo a Julio, me falta. Ahí está, mi hojita no quiere. Raúl, que está. Raúl, que está. Raúl. Muy bien, listo, ya pasamos la asistencia. Muy bien, cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar por medio de la plataforma. Recuerden que seguimos a sus órdenes, les agradezco mucho su presencia y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan una excelente tarde.